Hablaste de duelo. ¿A qué te referías concretamente? Bien, cuando se produce una pérdida, ya sea real o imaginaria, o sea, una pérdida física de un familiar, de un miembro, en mi caso como de la pierna, se produce una situación donde hay que elaborar y lidiar con los sentimientos que esa pérdida genera. Duelo viene del latín dolus, que es dolor. Cómo se asimila ese dolor, cómo se procesa ese dolor, por eso se habla de proceso de duelo. Y en estos años he investigado y he encontrado por lo menos 10 teorías de duelo. La gran mayoría se describen fases, como la más clásica de todas es de Elizabeth, Elizabeth Kübler-Ross. Este libro se lo recomiendo mucho a cualquier persona que pueda estar empezando a transitar un duelo. Esta autora se dedicó muchos años a investigar con pacientes que estaban agonizando. Entonces, el duelo en la propia persona, de la aceptación de la muerte, y muchos años después investigó sobre las personas que quedan, cómo viven ese duelo. Eso en el plano de las pérdidas de una vida, pero ese mismo proceso se da cuando perdemos un trabajo, cuando perdemos una relación. Son los mismos mecanismos se ponen en juego y las etapas habla de una etapa de negación, donde se rechaza la realidad, no puede ser, esto no sucedió. Y después hay una etapa de ira, donde hay un enojo, donde realmente me duele esto que me pasó, me enojo con Dios, ¿por qué permitís esto? Y ahí empiezan a surgir las preguntas, el por qué, los primeros por qué. Ahí ya empezamos a reconocer esa pérdida y aceptar ese camino de aceptación de esa pérdida. Luego, la ira se convierte, puede ir también contra uno mismo y se convierte en culpa, desesperación, soledad. Son todas sensaciones y emociones que es normal que transiten y sucedan en un proceso de duelo. Luego viene la negociación, es otra de las fases de las etapas que propone la autora, donde hay decir, bueno, si pasa esto, yo hago esto, por favor, Dios, no te la lleves, voy a ser bueno con ella, por ejemplo, en el caso de una esposa o un hijo, un padre, dame que llegue hasta el cumpleaños, que llegue, voy a ser bueno, me voy a portar bien, voy a dedicar mi vida a los demás, pero déjala que viva. O sea, todo eso son procesos que también, y los ojalá no hubiera ido esa noche a Embalse, ojalá no me hubiera encontrado a mi amigo Martín al frente de la casa de mi otro amigo que había ido a buscar, ojalá hubiera vuelto más temprano, ojalá hubiera vuelto más tarde. Todo eso son etapas que es normal y hay que transitarlas y hay que vivirlas. Después la negociación, está también lo que es la depresión, donde uno realmente sufre la tristeza, dimensiona y la sufre en la carne, en la piel, en el alma, en el corazón, sufre y dimensiona esa tristeza. Esto se perdió, no voy a volver a ver más a este familiar, no voy a tener más este trabajo, no voy a volver a tener mi pierna. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos con esto? Cuando se empieza a aceptar, ahí da lugar a la última fase, que es la aceptación. Quiero decir, esto está, mi familiar no va a volver, esta discapacidad está, este empleo no está más, mi pareja me dejó y no va a volver. Y ahí empezamos a poner el mecanismo en marcha, todos los mecanismos de superación, de aceptación. Y uno aprende a vivir con ese dolor, no es que se olvida, no es que voy a decir, bueno, este familiar que no está, puedo seguir mi vida como si nada hubiera pasado. No, o sea, no es que voy a un día despertarme, no me importa que mi pierna no esté. Todos los días me levanto y veo que no tengo la pierna, aprendo a vivir con eso. Estas etapas no son lineales, pueden durar desde minutos hasta meses, pueden ir y venir. En un momento cuando voy a decir, bueno, ya acepté que esta persona no está más, o acepté la pérdida de mi pierna,
Y concreto me pasó que decía, bueno, recontra superado, según yo, el tema de la pérdida de la pierna. Y llegó el momento en que tenía que cargar a mi hija y no lo pude hacer, y volvieron todas esas emociones, toda esa frustración. Tuve que reactivar nuevamente los duelos. Bien, me gustaría saber, me hablaste de las etapas, pero quiero saber cómo viviste vos particularmente las etapas. Bien. Sí, te entiendo, porque es una pregunta que yo me hice y la respondí varias veces, y con cada autor nuevo que leía volví a encontrarle otro sentido y otro significado. Justamente hay una etapa de shock donde tengo el accidente y me despierto en el hospital y veo una sola pierna. Entonces ese aturdimiento, ese dolor, eso que no podés controlar, sí, realmente es un dolor que no podés, la mente no lo puede asimilar, el alma no lo puede asimilar, tanto dolor junto. Después, esa etapa duró un día. Claro, Sí. o sea, vos sentías más dolor personal que, digamos, que físico. Sí, bueno, en los duelos, hay muy buena tu pregunta, porque son varias dimensiones que se derrumban y que hay que reconstruirlas. Justamente una es la dimensión física, en mi caso estaba la dimensión física, está la dimensión cognitiva, la dimensión emocional, la dimensión espiritual y la dimensión cultural y social. No es lo mismo tener una pérdida, vivir una pérdida de un familiar o de un amigo, como en mi caso, acá en Argentina, que en México, que en Oriente. Realmente es la cultura y cómo hemos sido criados, y lo que hemos aprendido y lo que hemos construido y lo que creemos. Por eso nos convertimos en lo que pensamos. Lo que creemos en ese momento es lo que le da las características individuales al duelo. No hay un duelo que sea igual a otro. Estas etapas son descriptivas y te sirven para entender en qué momento estás, pero va a depender de la relación que vos tengas con lo que perdiste. En mi plano yo perdí algo físico, que fue la pierna, pero perdí un rol, que en ese momento también la dimensión cognitiva entró en crisis, porque también decía, ¿qué voy a hacer con mi trabajo? El tema social, cómo me va a ver la gente, el tema cultural de lo que significa tener una discapacidad en Argentina, con los sistemas de salud como están. Entonces, bueno, son todas variables que entran en juego de manera simultánea. Por eso muchos hablan de que creo que Gabriel Rolón, no le quiero poner palabras que no dijo, pero que de una guerra continua contra uno mismo, que se realiza dentro de uno mismo. Y luego de esa etapa de shock viene la etapa de negación. Esto que yo decía, no puede ser, no lo merezco, no soy tan malo, y este enojo con Dios, ¿entendés? ¿Por qué permitís esto? Yo cuando leía los libros y leía otros ejemplos de otros casos que hablaban y se preguntan, es algo que se pregunta a toda la gente, ¿por qué Dios permitís esto? ¿Por qué sos tan malo? ¿Por qué? Y ahí empieza a entrar la ira, el enojo contra los demás, en mi caso, la ira contra los chicos que nos chocaron, la ira en un momento que se convirtió en culpa conmigo mismo, de decir, ¿por qué fui a ese lugar? ¿Por qué lo hice de noche? ¿Por qué no me quedé una hora más? ¿Por qué no salí una hora menos? ¿Por qué llevé a Martín? ¿Por qué? ¿Por qué? Entonces, siempre entra todos esos por qué, y es una etapa en la que yo particularmente estuve mucho tiempo cuestionando y con mucho enojo, mucha tristeza, que iba, como te relato en el libro, que cuando lograba aceptar algo o estar bien, empezar a tener algún grado de alegría, caía después con otra cosa. Yo pasé por 8 operaciones. En esas operaciones cada vez salía con la pierna un poquito más corta. Entonces, realmente prepararse para eso, yo cognitivamente
me preparaba, sabía, y después cuando salía del quirófano y veía la pierna cada vez más corta, y ahí entraba otro duelo de nuevo. Entonces, esa otra etapa, volvía al resentimiento, volvía al dolor, volvía. Entonces, por eso hay que renunciar a la idea de que son procesos lineales. Esto va y viene de acuerdo a las situaciones que se te plantean también en la vida. Bueno, Mauro, vos tuviste la particularidad de tener dos duelos a la vez. ¿Supiste diferenciar los dos o conviviste con los dos juntos? ¿Cómo fue? En ese momento fue muy confuso. Ahora que lo miro en retrospectiva, que miro para atrás, cuando ya estaba aceptando mi situación, ya viendo el lado positivo, viendo con esperanza qué podía hacer, sucede y me informan esto de que Martín había fallecido, que fue una etapa también de shock, pero que inconscientemente yo ya venía suponiéndolo, nada más que mi conciencia, la parte cognitiva, emocional, no me permitía aceptarlo, no lo podía considerar siquiera. Entonces, cuando me confirman que Martín había fallecido, fue también un paso directo, digo yo, a la etapa de la depresión. No viví tanto el tema de la ira, ya la había vivido, el tema de la negociación, no había nada que negociar, Martín no estaba más, todos los ojalá o los por qué ya habían pasado. Yo en ese momento también estaba empezando a reconciliarme con Dios en la dimensión espiritual, pero claro, esto volvía todo a cero. Entonces siento, cuando miro mi historia, pasé directamente a la etapa de depresión. Por eso es que decido hacer esto, de comunicar en redes, de ser un comunicador social, de facilitador de conciencia, como menciono siempre, porque hubo personas claves que me ayudaron a transitar ese duelo, que me ayudaron a entender y a redefinir mi vida. Y esas personas, quiero convertirme también en una de esas personas que mi experiencia, mi conocimiento les sirva a otros para que sea más fácil, lo que se llama fácil nunca va a ser fácil, porque una pérdida solamente se dimensiona en relación al amor que vos tenés por ese objeto real o imaginario que perdés. Entonces nunca va a ser fácil, pero por lo menos que tengas otras herramientas para llegar a la aceptación. Hubo también otro duelo que te tocó vivir desde cerca, que es el de tu familia con vos. ¿Cómo te cambió el trato? ¿Cómo reaccionaron ellos? ¿Cómo fue? Cada persona es individual. No hay la misma reacción en dos personas en el mundo. Tengo familiares, mi mamá, que le costó aceptarlo más porque lo sufrió más. Hay cosas muy heavy, muy pesadas que tuvo que vivir mi mamá al lado mío, ni peores de las que sufrí yo. O sea, nadie puede imaginar lo que es para una madre viajar con tu hijo, con la pierna de tu hijo en una bolsa, decirle que tu hijo se murió, que ya estaba muerto, que le pedían los órganos. O sea, hay cosas que realmente son muy difíciles de procesar. Y tiene que ver también con la personalidad de cada uno. Cada uno hace y elabora los duelos con las herramientas que tiene y con dependiendo siempre de la relación que tiene también con la persona. Entonces, en mi familia hubo de todo. Hay quienes lo aceptaron más rápido y después más tarde mostraron que no lo habían aceptado, otros que desde el momento uno pusieron la mente en frío y pudieron acompañar. Y hay otras, muchas de estas acciones que se realizan en automático. Está tan aturdido, nos aturdimos tanto cuando el dolor nos supera, que actuamos y hacemos, pero como si no estuviéramos presentes. Gabriel Rolón habla de los ensombrecidos, justamente porque uno está en una penumbra, no es uno brillante o 100%, está en penumbras, está en una guerra consigo mismo.
con sus sentimientos. Entonces lo fueron aceptando, sobre todo porque también me veían bien, me veía que salía, me veía que podían trabajar, o sea, la actitud que tuve en ese momento facilitó el duelo en mi familia. Pero no en todos los casos es así. Yo tengo amigos que han pasado por situaciones parecidas a la mía y que han quedado en una depresión muy profunda, que le ha costado muchísimo más a la familia poder lidiar con esta situación. Porque imagínate ver a tu hijo tirado en una cama, que llora todo el día, que no quiere levantarse. Por eso esta necesidad de comunicar, de poder compartir las herramientas y los conocimientos que pude ir adquiriendo a lo largo de mi vida. De esto ya digo, tengo más años de rengo que con una pierna que con las dos, y que realmente le puedan servir a las familiares o a las mismas personas que están atravesando una pérdida, que puedan repensar desde dónde están mirando las cosas, con herramientas teóricas, con metodologías concretas, pero es cambiar las preguntas, básicamente cambiar las preguntas. Quiero saber si tenés o recordás alguna reacción particular proveniente de tu familia o de tus amigos con toda esta situación. Esto un montón, un montón, porque me acuerdo una vez porque de ahí me fui a vivir al campo, se había roto el molino, se trababa, y me subí al molino, que son como 6 metros, con la escalerita, como pude, con la muleta, y entonces de pronto me vi mi vieja ahí arriba del molino, se quería morir, o cuestiones como había que limpiar el galpón de los pollos, y no, dejarlo, no puede. Y yo agarraba una lata, me sentaba en una lata, porque no puede permanecer parado, pero me sentaba en una lata de 20 litros y lo hacía. O sea, todas esas reacciones, o sea, todo esto generaba reacciones de asombro, pero también mucha tristeza, porque lo estaba haciendo de esa manera y no lo podía hacer con las dos piernas, pero a su vez esperanzadora, porque veían que lo que me propusiera lo iba a hacer. Una mezcla de sensaciones, pero he pasado de todo, con familia, con amigos. Y, a ver, volviendo con tus amigos, ¿no? Me parece que vivieron algo particular también como vos, porque ellos a la vez tuvieron 2 duelos, no en primera persona como vos, pero ¿cómo sentís que fue lo de ellos? También fue muy particular, y cuanto más cercano es el amigo, más lo vivencia y el dolor es más grande, es más intenso. Entonces tengo un amigo, Pablito, que se quedó conmigo desde el accidente y se fue cuando me dieron de alta. Tuvo casi 3 meses ahí conmigo al lado de mi cama. Teníamos una relación con otros amigos también, que también estuvieron presentes. Manifestaciones de cariño y de acompañamiento, porque una cosa es mandarte un mensajito ahora, decir, che, que te mejores. No, ellos estaban ahí, viajaban a Córdoba, estaban en los horarios de visita, hacían rifa, eventos para juntar plata, porque realmente no teníamos recursos para hacer frente a los gastos que significaba estar viviendo en Córdoba. Entonces, manifestaciones en mi barrio, la gente de mi barrio, todo el barrio haciendo colecta, siempre estuve muy acompañado, y cada uno lo vivió de manera muy distinta. Por eso te digo, hay amigos que pudieron expresar su dolor, hay otros que no los volví a ver directamente, pero por la relación. ¿Y cómo fue la primera situación en la que todos se volvieron a juntar después del fallecimiento de Martín, vos estando así? No nos volvimos a juntar. No, la barra que estaba en ese momento, que estaba constituida, no nos volvimos a juntar. Hubo, sí, amigos, como te digo, que permanecieron a lo largo de este proceso, y hasta el día de hoy somos amigos. Pero hay amigos, claro, estos compañeros de salida, que no los volví a ver. ¿Y crees que fue de gran parte por todo esto que sucedió o por la vida misma que uno Sí, de todo un poco. La vida misma, porque lo que nos unía era eso.
encontrarnos a la noche a charlar y hablar bobería. O sea, no, si me van a preguntar qué hacíamos todas las noches que nos reuníamos, hablábamos, nos reíamos de cualquier cosa. Entonces la ocasión o la excusa de la reunión era esa. Cuando no estuvo eso, no se dio que nos juntáramos más de nuevo. Pero sí, con los que estaba el lazo afectivo más profundo. Pero hasta el día de hoy, cuando me encuentro con alguno de estos chicos, bárbaro, me alegro, los saludo, estamos todos bien. Pero no era una amistad verdadera o profunda, como la que sí tenía con algunos de los miembros de la barra, que hasta el día de hoy nos seguimos escribiendo y nos seguimos juntando. Bien, y ahora también metiéndonos un poco con la familia de Martín, ¿cómo fue el primer contacto tuyo con ellos? Porque ha sido algo muy fuerte, Fue, creo que de los momentos más duros que me tocó vivir en mi vida, pero estaba en esto, por eso vuelvo al término de Gabriel Rolón, esto del ensombrecido. Estaba en penumbras, estaba realmente sumido en un dolor que me desbordaba por todos lados. Estaba anestesiado, yo siempre hablo de que estaba como anestesiado porque todo el dolor que podía haber imaginado lo sufrí y mucho más. Entonces llega un momento que ya no hay nada peor que te pueda pasar. Entonces vas hacia la vida con una actitud de enfrentar lo que venga, porque ya lo peor que me podía pasar ya me pasó. O sea, ahora necesitaba encontrarme con la familia de Martín, poder decirle, contarle mi verdad, lo que yo había vivido. Cuando me encuentro con ellos, al contrario, ellos me cuentan verdades que también, cómo habían vivido todo lo que Martín había sufrido, lo que habían sufrido ellos, la pérdida de Martín, lo que significaba, porque es una ausencia que se grita y está presente en todo, a las 24 horas del día. Entonces, poder compartir eso fue realmente muy aliviado. O sea, fue una sensación de alivio para las dos, tanto para la familia como para mí, porque había un montón de cuestiones que habían quedado en el plano imaginario y ahí se habían concretado. Entonces ya conocíamos la realidad de cada uno, apenas conocíamos, porque realmente a través de palabras no podés poner o describir todo lo que se sufre en un duelo, pero por lo menos estábamos juntos para averiguarlo. Has nombrado mucho a Rolón, a varios autores. Quiero saber, digamos, ¿fue una forma de superar todo esto, el tener más conocimiento, el querer aprender, la curiosidad? Se dio de manera natural. Luego del accidente de tránsito, cuando yo empiezo a encontrarle sentido a la vida, cambio las preguntas del por qué al para qué, gracias al apoyo de estas personas, como el padre Carlos Filiol, como Gladys Beltramo. O sea, son personas claves en mi vida que me hacen cambiar la mirada, cambiar las preguntas. Me decidí a estudiar educación especial y ahí, estando en educación especial, yo vine con una idea y después me transformó, mi vocación se fue transformando y en un primer momento estuve abocado a lo que fue investigación en cuanto al duelo. A mí siempre todas las investigaciones que hice, todo lo que me gustó aprender, no me gustaba quedarme en la descripción, describir un fenómeno o la violencia. Hay 1.500 millones de autores que hablan de violencia. Ahora, ¿qué hacemos con la violencia? En la violencia escolar. Siempre fui de buscar una alternativa práctica a las teorías. Y fui aprendiendo con el tiempo que el conocimiento es válido, pero todo el conocimiento, porque no solamente el conocimiento que vos adquirí en una universidad, en un libro, recurriendo a profesionales, sino el conocimiento que tiene también la persona que vive la situación. Ya recibido, ejerciendo en el campo profesional, empecé a trabajar con familias que me enseñaban más ellos de lo que aprendí los 5 años en la carrera. Vos decís, bueno, a ver, ¿cómo actuás
frente a una crisis de un niño autista. Bueno, teníamos teoría. ¿O cómo le enseñás a un chico que tiene retraso mental a aprender a sumar y escribir? Bien, teníamos un montón de teorías. Habíamos tenido experiencias de práctica en la escuela, pero cuando estás frente a frente con la persona, esa persona te enseña. Yo he aprendido muchísimo. He tenido alumnos que no hablaban, no se movían, y son las enseñanzas más profundas que me han enseñado, que tengo en mi vida, las tengo grabadas. Entonces, tenemos que definir qué entendemos por conocimiento. Siempre estuve buscando el conocimiento en general, no solamente en los libros, que estudié muchísimo, pero también de las personas concretas en situaciones concretas. Una mamá que tiene que darle comer a toda la familia con 10.000 pesos por día, ¿qué le voy a enseñar yo? O una familia que está todos los días con su hijo, cambiándole los pañales, llevándolo, bañándolo. ¿Qué le voy a enseñar yo? O sea, yo tengo que aprender de esa familia, de cómo afrontan esas situaciones, cómo viven, y de ahí fui creando este bagaje, conocimiento, este baúl. Yo siempre digo que los conocimientos son como herramientas, como las teorías. Todo conocimiento es una herramienta que te puede servir para una determinada situación, y que te puede servir a vos, pero no a mí. Entonces, cuando hablamos de modelos teóricos generales o muy descriptivos, realmente eso hay que bajarlo a la realidad. Y en Método de Duelo conocí y estudié varias teorías que te decían y te describían el fenómeno, pero no te daban herramientas de cómo trabajarlo. Entonces creé una herramienta que se llama Cuadro de Situación Familiar para acompañar a las familias de personas con discapacidad. Eso lo trabajé en un equipo de cátedra, lo presenté en congresos, pero después la vocación o la carrera me fue llevando hacia otro lado y no volví sobre lo de duelo. Tiene que ver también con que yo ya había aceptado. Entonces ya había hecho mi propio duelo. Entonces mi interés fue hacia otro lado de cómo trabajé muchos años con el tema de violencia escolar, que es un tema muy presente, sobre todo cuando hay una discapacidad, el tema de la discriminación. Y luego retomo el tema porque siempre lo trabajé diariamente en mi centro, lo trabajé diariamente con las familias. El contacto diario, 270 familias tenemos, o sea, 270 reuniones, 270 personas que han compartido su experiencia conmigo, su conocimiento, y que hemos construido otro conocimiento. Entonces, es tantas las herramientas que fui adquiriendo a lo largo de mi vida, que las quiero compartir. Y no solamente herramientas que tienen que ver con lo físico, con lo emocional, con lo cognitivo. También construí herramientas desde lo espiritual, desde lo social. Son todas, por eso van a venir muchísimos videos, porque es muchísimo, y alguna de todas estas herramientas le va a servir al que está del otro lado.